Ya están terminadas todas las estructuras de las estaciones, tanto las estaciones subterráneas como las estaciones elevadas. Todos los trabajos de estructura están terminados. En estos momentos estamos trabajando en la parte de acabados y en la parte que se conoce como electromecánica, es decir, todo el tema de las alimentaciones eléctricas, las subestaciones eléctricas. También estamos trabajando pues en la parte ya de instalación de todo el sistema ferroviario, que quiere decir todo el tema de los trenes. Estamos instalando, de los rieles, estamos instalando todos los rieles. Los trenes ya han llegado, 24 vagones han llegado hasta este momento. Recuerden que cada tren tiene 3 vagones cada uno. Estos vagones van a llevar aproximadamente unos 200 pasajeros cada uno, lo cual quiere decir que el tren puede manejar 600 personas en cada viaje. La capacidad del sistema va a ser de unos 15.000 pasajeros en la hora pico en cada dirección, porque hay trenes que van de Albrook a los Andes y hay trenes que cuando terminan ese recorrido entonces vuelven de los Andes a Albrook. Así que tenemos trenes en ambas direcciones y esos trenes van a llevar un máximo del sistema de 15.000 pasajeros en la hora pico. Por lo tanto, tenemos un sistema pues que va a comenzar con esa cantidad de pasajeros, y a medida que el tiempo pase y se requiera por mayor demanda, entonces dentro de algunos años podremos tener hasta una capacidad de 40.000 pasajeros por hora en cada dirección. Así que es un sistema que está pensado para mucho tiempo, y esa es una de las cosas que debemos entender cuando hablamos de el costo de los metros. Los metros hay que construirlos de forma que la inversión, lamentablemente hay que hacerla toda ahora, porque después ya, por ejemplo, uno no puede agrandar la estación, no puede romper una estación subterránea que ya esté lista. Por tal razón, las estaciones se hacen al tamaño máximo que van a requerir en el futuro. Por ejemplo, las estaciones nuestras van a tener una dimensión equivalente al largo de un tren que tenga 5 vagones. Eso no va a ser ahora, eso a lo mejor va a ser dentro de 15, 20 años, pero lo tenemos que tener desde ahora para que la estación pues, pueda servir en el futuro sin tener que tener modificación. La manera que el sistema va a ir cada vez más teniendo mayor capacidad es comprando más trenes y o agregándole más vagones a cada tren. Así que en el momento tenemos pues 19 trenes y tendremos un 20º tren ahora cuando hagamos la extensión de la línea a San Isidro, que es una extensión de 2 kilómetros adicionales. Eso pues va a requerir un tren adicional para mantener el tiempo que hay entre tren y tren, que se conoce como el intervalo. El intervalo es el tiempo que hay entre un tren y el siguiente. El intervalo en la hora pico ahora mismo va a ser como de 3 minutos y medio entre tren y tren. Cuando tengamos el sistema a su máxima capacidad, con la mayor cantidad de trenes que pueda manejar y con cada tren de 5 vagones cada uno, el intervalo lo podemos bajar hasta 90 segundos entre cada tren. O sea que todo eso son capacidades del sistema que el sistema va a poder manejar en el futuro sin tener prácticamente que modificar ni las computadoras, ni el software, ni nada. Todo eso queda hecho desde ahora. Lo que tenemos que agregar entonces en el futuro será trenes adicionales, y eso es lo que se haría. Ahora vamos a ver el tema de las estaciones. El sistema va a tener, vamos a arrancar con 13 estaciones, o sea, va a ser una estación más de la que habíamos anunciado originalmente, pues vamos a hacer la estación que se conoce con el nombre de El Ingenio. Esta estación originalmente la teníamos contemplada, pero para dejarla y hacerla más tarde. Lo que nos dimos cuenta en el proceso de la construcción es que en ese punto que queda enfrente de la Plaza Ágora, ya teníamos que hacer la trinchera
de entrada de los trenes, o cuando salen o cuando entran al túnel. Ese es el punto donde hay la intersección con el túnel. Entonces, ¿qué pasa? Ya teníamos la inversión hecha en todas las paredes que requería esa trinchera. Y lo que hicimos fue una modificación de manera que en vez de tener una pendiente de 3% que tenía en ese punto, le bajamos la pendiente a la trinchera y se alargó. Y lo que conseguimos con eso fue que esa trinchera se convirtiera en la futura estación y ya teníamos construidas todas las paredes, que es uno de los costos más grandes, las paredes, o sea, los muros de concreto. Y entonces decidimos que prácticamente, nos dimos cuenta que prácticamente ya teníamos el 50 al 60% del costo de la estación invertido. Entonces se decidió pues continuar con el plan original, que era también hacer la estación del Ingenio. Esta estación, ¿perdón? ¿Es elevada? No, esta es subterránea. Sí. Entonces, esta estación pues también cumple otra función, porque una de las cositas que nos preocupaba de dejarlo para una etapa futura es que iba a quedar una distancia muy grande entre la estación de la 12 de octubre a la estación de la Fernández de Córdoba. Iba a haber casi 2 kilómetros, y eso es una distancia muy larga, ya que la distancia de los metros normales en el mundo es aproximadamente 1 kilómetro entre estaciones, porque tiene que ver con la distancia que la gente tenga que caminar. La distancia máxima es cuando tú estás en el medio de 2 estaciones. Así que en este caso, pues, ibas a tener que caminar 1 kilómetro hacia la de 12 de octubre o 1 kilómetro hacia la de Fernández de Córdoba. Y ya con esta estación ya se reduce aproximadamente a 450 o 500 metros de caminar. Así que entonces ya lo reducimos pues a un espacio razonable. En las ciudades muy grandes del mundo, con muchísimos pasajeros, por ejemplo, como Madrid o París, las distancias entre las estaciones es como entre 700 y máximo 800 metros entre estaciones. Así que no es malo que nosotros podamos tener estaciones, algunas tenemos a 800 metros, otras a 1 kilómetro. Estamos manteniendo pues estándares internacionales. Así que esa fue la razón por la cual se decidió hacer la estación del Ingenio, y pienso que va a ser buena porque esa estación tiene otra virtud, y es que la calle del Ingenio conecta con la Tumba Muerto. Eso quiere decir que vamos a poder poner una ruta de buses que pueda bajar gente desde la Tumba Muerto a la estación del Ingenio para que la gente pueda tomar el metro. ¿Esos trenes a qué velocidad van a viajar? Los trenes tienen una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima. Pero como tienen que parar en las estaciones, entonces la velocidad promedio, lo que se conoce como la velocidad comercial, va a ser de aproximadamente unos 35 kilómetros por hora. Eso nos trae a que el trayecto entre los Andes a Albrook va a ser de aproximadamente 23 minutos como máximo. Y lo importante es que esto es un trayecto que se hace sin ningún tipo de tranque. La gente tiene que entender muy bien que el metro no va a ir en el tranque, porque el metro va a ir o subterráneo o va a ir elevado, pero nunca va a ir sobre la calle. No va a tener que parar en luces rojas. El metro va en su propia vía, así que esa es la gran confiabilidad que tiene, porque no tiene que estar parando en ningún lado por luces rojas, y además su itinerario es muy exacto. Si un tren se atrasa 3-4 segundos en una estación más de lo que debiera, las computadoras recalculan todo el itinerario del resto de los trenes y mandan a unos trenes a ir un poquito más rápido y otros un poquito más lentos, de manera que todo el mundo se ponga en su propio itinerario y siempre esté exacto. Y eso es una de las cosas principales que va a tener el metro, que es puntualidad. Uno, cuando se trepe en ese tren, va a saber exactamente en cuánto tiempo va a llegar al lugar donde quiere ir. Y eso es algo muy nuevo, de lo que hemos tratado en Panamá, lo que hemos utilizado los sistemas de transporte público. Siempre sabemos que a veces pues el transporte llega, a veces no llega, se demora 15, 20 minutos, se demora media hora. El metro siempre va a estar a tiempo, porque vamos a tener eso perfectamente calculado, y como va en su propia vía no tiene impedimentos.